Next. Bueno, tenemos aquí al Rasco Coman oficial. Bienvenido. Saludos, mi hermano. ¿Cómo Saludos, estás? Fíjate, casi no te Oye, qué escucho muy bien bueno porque lo tengo en el teléfono y se escucha un poquitico bajito, pero voy a hablar rápido porque hay muchas cosas que las personas, los hermanos deben saber. Por ejemplo, mire, aquí le habla el cantante de la primera banda de reggae de Cuba. Pero para después hablar de escuchar. música, sabemos que todo está mezclado con la política. ¿Qué pasa? Hay algo que te voy a comentar que muchos cubanos han tapado. ¿Recuerdan esa guerra famosa de los cubanos en Etiopía en 1974? Fue justamente en el año que yo nací. Esa guerra de Etiopía de Fidel Castro fue contra Rastafari, fue contra Haile Selassie Rastafari. Fidel se puso de acuerdo con Mengistu Haile Mariam y entonces enviaron personas de nuestra raza para mezclarlos en la fila y lógicamente que sean iguales a los que estaban allá. Entonces, hay muchas cosas que los cubanos tapan y Rastafari tiene que ver con el anticomunismo desde siempre. Entonces, más que eso, incluso es con nuestra música, porque las personas van simplemente a lo que quiere Bob Marley, simplemente la letrica. Te voy a recordar cuando el hermano que canta la canción, es cubano, que canta la canción, que bueno, que fue con Bob, que fue contigo con el hijo de Bob Marley. Sí. Bien, nos hubiese gustado a nosotros que le preguntaran al hijo de Bob Marley, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los Rastafari en Cuba? ¿Por qué? Porque incluso Rita Marley es nacida en Cuba, en Santiago de Cuba. Entonces, muchas cosas que los cubanos tapan. Por ejemplo, del género reggae, para llegar al reggae, hubieron muchos géneros de música que con eso llegó al reggae. En eso estuvo el mento, el ska, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos géneros que todos dieron al reggae, como, hay muchos, que después pronto vamos a hablar de eso. Pero el creador del ska, el padrino, también es nacido en Cuba, en Santiago de Cuba, se llama Laurel Aitken. Entonces, hay muchas cosas que han tapado que incluso los cubanos no conocen. ¿Por qué? Porque se han dedicado a ignorarnos. Porque cuando van a Bob Marley, nada más que van a voy, entonces van a la hierba y van al pelo. Y no es eso. Es decir la realidad, porque antes de Bob Marley, como profeta y músico, ya habían otros profetas que no eran músicos, como Marcus Garvey. Marcus Garvey fue el profeta jamaicano que creó las líneas de barcos llamados The Black Star Line para en esos barcos recoger a todos los negros que querían regresar a África. Pero Marcus Garvey estuvo en 1920 y en 1921 con el presidente Sáenz en Cuba. Entonces todo eso lo han tapado. Ahora, Marcus Garvey, de esos barcos, usted sabe que todos los barcos van bautizados con un nombre. Uno de esos barcos tiene el nombre de Antonio Maceo y con ese barco él fue a Cuba. Entonces hay muchas cosas que les han tapado a los cubanos, muchísimas cosas que hay de nosotros en cuanto a Rastafari, que por eso también critican a Candyman y lo tapan, e incluso no van a hablar de mí. Te digo más, yo soy quien llevó el reggae a la película Havana Blues. En la película Havana Blues salgo yo. Ahora, nadie habla de esto porque no quieren, porque están para otras cosas. Entonces, si de verdad queremos la unificación, hay muchas cosas que hablar, principalmente por escuchar la música nuestra, porque la música nuestra lo que habla es de eso. Yo creo que a veces no, hay muchas cosas. Por ejemplo, ahora lo que tú estás hablando me suena súper interesante, que uno no las habla porque no las conoce. Pues yo no tengo interés en tapar nada, pero que no lo sé. No es que me estoy educando contigo en esos temas. A mí me encanta, por eso cada vez escucho más. Y me parece muy interesante. No hay ningún libro o algo. Tú no quisieras hacer un canal de YouTube, algo que narre la historia de los Rastafaris en Cuba. Mira, tenemos nuestros canales, que por cierto, usted sabe, la gente no va, la gente va a otras cosas, pero nuestros canales están hechos de Rastafari muchísimo. Los nuestros los tenemos. Incluso hasta tenemos nuestro partido independiente cubano negro. Tenemos tantas cosas para hablar de eso porque hay una cosa importante, Alicia, que te voy a comentar desde aquí. Yo también vivo allá en los Estados Unidos. Yo estoy aquí en México, pero yo tengo mi Social Security. Yo tengo una hija hermosa, nacida en Tampa. Se llama Leilani Maxiel. Ella está ahora
en California, pero yo viví en Tampa, viví en Miami, viví en Chula Vista, en California, estuve en Georgia, estuve en muchos lados, bien, y por supuesto, I speak English very good, ¿no? We don't have no problem with that. Entonces, nosotros tenemos nuestra comunidad, que incluso el cubano no se quiere dar cuenta que de todo el pueblo que está mal, la comunidad más aplastada son los Rastafari. Los que mataron, los primeros que se robaron la lanchita que fueron fusilados, eran Rastafari. Yo cantaba en su casa, ellos vivían por donde está el hospital La Benéfica, que todo el mundo sabe que ahí hay una línea de tren. En esa línea de tren hay un yeguipón, ellos vivían ahí. Entonces, a la niña que le cayó el balcón, el papá es Rastafari. El Parque San Isidro, quienes lo inauguraron, fuimos nosotros los Rastafari. ¿Me entienden? Yo fui primer lugar en el primer festival de hip hop cubano. Todo el mundo lo conoce, todos me conocen. En Miami soy conocido en la Casa de la Cultura como el embajador de reggae cubano. Entonces, Óyeme, hay tantas y cosas que no Rastafari, quieren platicar. Uy, una pregunta. Pues sí. Aquí sí queremos destapar todo y para arriba el lío. Ser Rastafari viene siendo como una hermandad o una religión o una filosofía. O sea, tú tienes como un carnet o sea, como hay una membresía o es el que se siente identificado con eso. Cuando tú dices fulano era Rastafari, el otro es como decir era Amazon o qué. Te explico. Eso no requiere de ningún carnet, simplemente requiere de conocer la verdad, porque ¿qué pasa con eso? Hay que saber quién es Rastafari Makonnen. Rastafari Makonnen, Haile Selassie en su nombre después, antes se llamaba Rastafari Makonnen cuando nació. Ese nombre significa poder de la Santísima Trinidad. Entonces, él es descendiente directo del rey Salomón, Melenic I, Melenic II, Melenic III. Entonces, si se ubican en todos ellos, a Melenic y a Rastafari Selassie los atacaron los anticristos. ¿Quiénes fueron los anticristos? Mussolini y el segundo Fidel Castro. Entonces, a Etiopía, a Rastafari, los primeros los atacaron los nazis y después lo atacó el anticristo Fidel Castro, porque él representa el camino. Él no es Dios, pero él representa el camino de esas personas. Entonces, de ahí es que viene el Rastafari. Entonces, en 1935 a él lo coronaron como rey de reyes, señor de todos los señores, león conquistador de las 12 tribus de Judá. Y es donde lo ataca Fidel Castro. Entonces, como él representa a la iglesia ortodoxa etíope, de ahí es que viene Rastafari. Ahora, antes de venir el nombre Rastafari, ya había llegado Marcus Garvey de Jamaica anunciando, profetizando que ya iba a venir Rastafari, mucho antes. Entonces, ese Marcus Garvey se encargó de ir a los países, como te comentaba, a los países en busca de nosotros para los que quisieran repatriarse. Muchos lo hicieron, otros no. Ahora, pero dejó la marca. E incluso por eso fue que llegó el panafricanismo y por eso fue que llegó Rastafari. Ahora hay muchas cosas que nosotros tenemos que decir también. Yo desde aquí te digo, Eliezer, nosotros, los Rastafari cubanos, de mi parte, y de los que representan el Partido Independiente Cubano Negro, estamos en contra de los Rastafari reggae que tienen Che Guevara. Hay muchísimos. Porque hay una cosa, Eliezer. Cuando Mandela fue a Cuba, lo que hizo fue ayudar a Fidel a que tuviera sus negros de esclavos. Lo que hizo Obama cuando llegó a Cuba fue que los Castro tuvieran a los negros más esclavos. Entonces, como nadie quiere hablar de color y nadie quiere hablar de eso, por eso es que muchas veces no hay libertad para Cuba, porque más de nuestra gente son las que están esclavizadas y el cubano no quiere hablar exactamente de eso, más quieren escaparse. Entonces, se refugian en la palabra, te lo voy a decir, se refugian en la palabra cingao, cuando lo que tienen que decir es racista. Entonces, muchos cubanos están adoctrinados a no decirlo. Incluso se molestan con nosotros cuando decimos que el gobierno es racista. No dicen, el racista eres tú. Muchísimos en Miami nos lo han hecho, muchísimos. Hemos tenido mucha bronca con todos ellos, porque cuando queremos decirle al gobierno que es racista, no nos quieren acompañar. Entonces, en eso están sufriendo nuestra gente. Oye, pues qué gusto saludarte, tener este primer encuentro. Y bueno, siempre en este canal que nos interesa mucho la cultura, la filosofía. Mira, hoy voy a ver algún documental o algo de Rastafari porque quiero profundizar más en eso.
Si gusta, si gusta, yo te mando cosas, Eliezer. Nosotros estamos preparados dale, para eso, incluso con música y todo. Como no tengo tanto tiempo, no pases 1000 cosas, pero pasa las 2 o 3 esenciales a Jessica para verla. Un abrazo grande. Respect. El nombre de Rastafari, abajo el comunismo, fuego a toda esa gente. Eso sí lo entendí. Dale. Muy bien. Bueno, pues.